Hola compañeros y profesor, yo ahora les voy a mostrar mi proyecto de gestión de la calidad. Yo no elegí como tal una empresa, sino que elegí una persona, que es una persona que se dedica al servicio de taxi. Y pues yo no realicé como tal una presentación, sino que hice un sitio web para poner todas las herramientas de gestión de la calidad que elegí. Y pues una pequeña introducción de esta persona. Él se dedica a lo que me comentaba. Yo realicé mi trabajo mediante una encuesta. Hice una encuesta de más o menos unas 35 preguntas y le hice una entrevista al taxista. Él, con las respuestas que me dio, pues yo ya me basé en esa información para realizar toda la propuesta de mejora y los diagramas y todas las herramientas de la calidad. Entonces, cuando le pregunté cómo era que, cuánto tiempo llevaba y cómo era que había llegado a ser taxista, pues me comentaba que su papá también antes que él había sido eh, taxista por algunos años, no tanto tiempo, más o menos me comentaba que como 5 años, pero él era el dueño original del permiso del taxi. Entonces, después de unos años, pues terminó siendo ahora el taxista al que yo entrevisté, el dueño. Y pues en la actualidad él es el dueño del permiso del taxi y él es el dueño del taxi que maneja hoy en día. Por un tiempo estuvo rentando otro taxi, le rentaban el permiso y el taxi, pero actualmente él es el dueño. Entonces, él me comentaba que tiene 27 años de experiencia manejando el taxi. Siempre se ha manejado dentro de la ciudad. Ha cambiado más o menos sus modelos de negocio, digamos, a lo largo de los años, porque en un principio pues solamente manejaba esta parte del taxista que te encuentras en la calle, pides el servicio y listo, ¿no? Y después fue teniendo algunos clientes frecuentes, hubo algunas temporadas en las que manejaba más clientes frecuentes que en otras. Actualmente maneja, digamos que tres modelos de negocio, que son taxi en la calle. Maneja también los clientes frecuentes, aunque son solamente dos actualmente, porque él me comentaba que por cuestiones de que los tiempos o sobre todo el hecho de que me decía que a lo mejor le pedía a un cliente un servicio a X pueblito, ¿no? Entonces, o a algún lugar muy lejano. Entonces, si los llevaba, tenía que ir al pueblito o ir al aeropuerto o ir a X lugar del destino y regresarse vacío. Entonces, pues que no le convenía mucho y cuestión dejó de tener como que tantos clientes frecuentes o dejó de pues tener una buena gestión de los clientes frecuentes. Entonces, actualmente pues solamente tiene dos. Y la tercera modalidad es que se maneja por la plataforma de InDriver. Entonces, tiene como que estas tres partes. La plataforma la maneja más o menos desde hace unos 5 años, me comentaba. Y pues sí, o sea, es como que trata de actualizarse con las cosas porque pues ya estaba empezando a ver como que a lo mejor no le era tan rentable solamente el servicio de la calle. Y a lo que me comentaba, pues en la plataforma generalmente es en donde, pues en donde tiene más trabajo. Entonces, aquí en la introducción, pues puse el, lo que les comenté ahorita, o sea, que tiene los 27 años de experiencia, que siempre se ha manejado en la zona metropolitana, y pues los tipos de servicios que él ofrece, ¿no? Entonces, eso es por la introducción. Tengo aquí un FODA, realicé un FODA que pues no lo conté tanto como parte de las herramientas que nos pidió el profe, pero pues el FODA me parece que es como lo más básico, ¿no? Entonces, realicé un FODA y pues aquí tenemos las fortalezas, son sus 27 años de experiencia, que pues también esto mismo de la experiencia le lleva a tener un amplio conocimiento en todas las rutas, ¿no? Que pueda tomar en la ciudad, pues se conoce de pe a pa todas, todas, todas las formas, todas las rutas, todas las calles, que pues es una fortaleza contra otras personas que a lo mejor van empezando, o sea, pues no tienen mucho de dedicarse al transporte y pues a lo mejor no se saben ciertos atajos o como rutas alternas, se guían solamente por lo que les dice el Maps o el Waze o otras aplicaciones. Entonces, tenemos eso, tenemos que tiene una buena presentación personal y que inspira a, pues, esta, digamos, confianza con los clientes. Entonces, esa parte tiene un trato amable. Él lo que me comentaba es que generalmente no ha tenido problemas con ningún cliente, o sea, es como que raro, muy esporádico que tenga, pues, confrontamientos o que alguien le deje una mala reseña o lo que sea. Tiene su vehículo muy limpio, muy, pues sí, con un buen mantenimiento, a pesar de que es es un vehículo antiguo, pero pues lo tiene bien mantenido y siempre está limpio. Tiene buena conciencia de la seguridad vial, se capacita, pues hay como que ciertos parámetros que ellos les ponen, ¿no? El gobierno, pues sí, tránsito, o sea, les ponen como que de repente algunas capacitaciones o cursos que tiene que tomar, entonces pues sí los toma, o sea, no es como que se les salte.
y pues se trata de mantener actualizado, siempre está escuchando las noticias o no se maneja, él a lo que me comentaba, no se maneja como que tanto por una aplicación como Waze para ver el, como que el tráfico o los acontecimientos, no sé, alguna construcción que pueda haber, que por algún tiempo sí la manejó, pero de repente se le hace como que un poquito más enredoso y dejó de utilizarla, pero dice que siempre está escuchando las noticias, entonces pues si hay como que alguna calle que esté cerrada o alguna construcción o lo que sea, sí tiene conocimiento de ese tipo de cosas y pues por dónde se puede ir, ¿no? Entonces pues tenemos eso, tenemos que operar bajo varios tipos de servicio, o sea, tiene un buen conocimiento, pues se actualiza con esto mismo que mencionaba de la plataforma. Entonces, pues no nada más es a los clientes de la calle, sino también tiene esta parte de la tecnología. En la parte de las debilidades, tenemos que, él me comentaba cuando le pregunté cuál era el tiempo que trabajaba más o menos al día, me comentaba que antes sí trabajaba incluso hasta 12 horas al día, o sea, en años pasados, pero que actualmente por cuestiones pues familiares y cuestiones personales no le es posible trabajar tanto tiempo. Entonces, él trabaja de día, no, generalmente no trabaja de noche y pues solamente, a lo que me comentaba, solamente trabaja de 6 a 7 horas diarias aproximadamente, unos días más, unos días menos, pero aproximado 6 7 horas. Entonces, pues tenemos eso como una debilidad, el horario limitado. Tenemos también que pues el tipo de pago es limitado, que generalmente, bueno, al menos a lo que yo conozco, la mayoría de los taxistas solamente tienen el método de pago por efectivo, pero sí considero que es una parte que podemos implementar como una propuesta de mejora, porque la verdad es que hoy en día muchos de nosotros no cargamos efectivo pues en la calle o cargamos muy poquito, ¿no? O se nos hace más fácil pues pagar con tarjeta, pagar con una transferencia, lo que sea, ¿no? Entonces, pues yo creo que mucha gente también se va a plataformas porque independientemente ya de que, pues no sé, a lo mejor les inspira más confianza que un taxi porque sea algo regulado, les da esa facilidad de pagar con otros métodos de pago. Entonces, quizás si implementáramos otros métodos en un taxi, pues podría llamar la atención de las personas, ¿no? Entonces, esa es una de sus debilidades, pues solamente acepta con pagos en efectivo. Tenemos otra que pues es el modelo antiguo del coche, que él lo que maneja es un Suru y con el diseño anterior, con los que eran amarillo con azul. Entonces, sí me comentaba que pues en próximos años, quizás el próximo año o dentro de 2 años, va a tener que cambiar por regulaciones de ley, va a tener que cambiar obligatoriamente el vehículo. Entonces, pues esta es una debilidad porque aparte de que, pues, o sea, hay la necesidad ya por cuestiones legales de cambiar el vehículo, inspira, o al menos a mi parecer, inspira como que más ganas de subirte a un taxi que es un modelo nuevo o, pues sí, ¿no? Con el nuevo diseño, como que llama más la atención, o sea, no sé, o sea, las personas somos muy visuales, entonces es una parte que a lo mejor, si una persona ve que van pasando dos taxis y uno es con el modelo antiguo y otro es con el nuevo, pues a lo mejor va a pedir mejor el nuevo, ¿no? Tenemos eso, tenemos también pues la oferta de servicios limitada, que pues solamente los que ya les comenté, o sea, no se ofrecen nada más, no se ofrecen tampoco amenidades de ningún tipo, que pues si bien yo, o sea, yo le preguntaba esta parte de si alguna vez había pensado en implementar regalar aguas o regalar dulcecitos o lo que sea, ¿no? Como pues para llamar la atención que a lo mejor puedes de esa forma atraer a clientes frecuentes, o sea, tú, no sé, puedes cargar tarjetitas y pues con este tipo de cosas de amenidades o servicios extras, pues como que llamas la atención y quizás personas te pregunten, ¿no? Por tu contacto. Pero él me mencionaba que por el tipo de servicio, pues como no es como que les pueda cobrar más a las personas solamente por regalarles una botellita de agua, que no lo implementaba como tal, pero que sí había escuchado historias de otros taxistas que de repente les regalaban a sus primeros 5 clientes alguna amenidad o lo que sea, como, y que ya eran conocidos por este tipo de cosas, ¿no? O sea, como que se formaban esa fama de que, a los primeros 5 clientes de la mañana les regalo X cosa. Entonces, pues es como que otra opción a analizar. Tenemos esa parte, tenemos la parte de la ineficiencia, los tiempos muertos, porque pues toda la parte de los precios, o sea, no hay una tarifa estandarizada, todo es cuestión de negociación. Entonces, esa parte de la negociación, pues, quieran que no quita 1, 2 minutos, 3, dependiendo, ¿no? De estar negociando y no, nada le asegura que sí se vayan a subir al coche o que sí vayan a querer aceptar el precio que les da, ¿no? Entonces, pues esta parte de ese tiempo muerto, el tiempo muerto que pasa en las calles sin pasaje, que nada más pasa buscando. Y pues sí, o sea, esa es una parte que se puede mejorar. Tenemos también la reducción de los clientes frecuentes por la logística, que era lo que ya les comentaba, que pues, él como que porque empezó a ver que no le convenía tanto, no le era tan rentable como los otros dos servicios, dejó de aceptar como tantas llamadas de los clientes frecuentes y pues evidentemente los fue perdiendo. Entonces ahí hay una
poca o nula gestión de los clientes frecuentes. Luego tenemos las oportunidades y las amenazas, y en las oportunidades pues tenemos esta parte de que podemos quizás estandarizar o tratar de estandarizar tarifas, porque pues si bien por el tipo de giro es pues más complicado, pues sí podemos hacer como que unos estándares para decir, no, ¿sabes qué? O sea, que él tenga ya sus estándares, y si el cliente le está ofreciendo algo fuera de ese estándar, simplemente no aceptarlo. O sea, no tratar de, no, pues es que a lo mejor sí, o a lo mejor se me renta, o lo que sea. O sea, pues si no entra dentro de los estándares, no. Tenemos también la ampliación de los métodos de pago, que pues era lo mismo que les comentaba, o sea, se pueden ver opciones de pagar por transferencia. Él me decía que no le gustaba mucho la idea de la transferencia porque pues se puede prestar a que a lo mejor te digan, te mandé la transferencia y luego no te la manden realmente, ¿no? O que se baje el cliente y no se vea reflejada o lo que sea. Cosa en la que pues estoy de acuerdo, o sea, es como que un poquito complicado manejar esa situación porque sí puede haber gente que trate de estafarlos, y que si la persona que está cobrando no está 100% capacitado, no sabe identificar esas cosas, pues se le va a ir, o sea, y entonces a lo mejor pues, no le van a pagar, ¿no? Pero yo lo que le comentaba es que se puede utilizar la modalidad de código o de pagos con otro tipo de QR, no sé, o sea, se puede ver la opción de tener varias formas de ampliar sus métodos de pago para que no sea solamente con efectivo. Entonces, pues sí, ahí está una oportunidad, ampliar los métodos de pago. Eh, Tenemos también el desarrollar un sistema de quejas, a lo que él me comentaba, no tanto como de quejas, sino de reviews, pero a lo que él me comentaba, y en la plataforma sí se pueden dejar reviews. Él ahorita pues tiene una buena calificación, me comentaba que tiene creo que de 4.8, y pues sí, o sea, ahí es como la forma en que dejan reviews, los mismos clientes se van fijando, y la misma plataforma va recomendando más a los taxistas que tienen pues, más estrellas. Una cosa es que pues ahí tenemos un área de oportunidad para poder analizar los comentarios, los reviews y todo, y ver si es que se repite algo en específico y cómo lo podemos mejorar, ¿no? Porque a lo mejor hay clientes que simplemente pues porque estaban enojados se suben y dejan un mal review, ¿no? Pero si ya algo es consistente, pues ahí sí tenemos que ver, o sea, tenemos ahí un cuello de botella, algo que podemos mejorar, entonces sería analizar esta parte de las reviews. Tenemos también pues la parte de analizar qué zonas y en qué horarios hay más gente, que pues las horas picos, y en qué zonas se puede acercar para, o sea, que sea más probable que tenga un cliente a que si solamente ando dando vueltas por todos lados, ¿no? Y él me comentaba que pues más o menos, o sea, sí se sabe por la misma experiencia ya en qué lugares se pueda encontrar más gente y a qué horas y todo, pero pues una buena idea sería cuantificarlo para poder implementarlo bien. Tenemos pues también las oportunidades, o sea, ofrecer amenidades. Y en las amenazas tenemos la competencia con otras plataformas, Uber, Didi, Rappi, todas estas plataformas. Y pues aparte de los taxistas de la calle, ¿no? Que aunque no se manejen por plataformas, pues siguen siendo su competencia directa. Además que pues las plataformas ahorita están implementando como que nuevos modelos. Entonces, por ejemplo, Uber ya tiene lo de las motos, tiene el modelo económico, el modelo VIP, o sea, tienen muchos tipos de modelo, cosa que pues es más complicado de implementar en un taxi, pero pues sí sigue siendo una amenaza para la competencia, ¿no? Tenemos también el aumento en los costos operativos y de mantenimiento, que pues ahí sí, o sea, dependemos del precio de la gasolina, dependemos del precio de las refacciones, del precio de mantenimiento, de ir al mecánico, entonces pues es una amenaza. Tenemos también los cambios en la regulación legal, tanto federal como estatal, de, del transporte pues, personal. Tenemos también la congestión vehicular como una amenaza, y las fluctuaciones en la demanda, que pues, dependemos mucho de la temporada, del día, de si es quincena, si no es quincena, de el mes, porque pues, o sea, hay más gente en diciembre, en Navidad, en Año Nuevo, que lo que va a haber en un día X normal de julio, ¿no? Entonces, esta es la parte de las amenazas. Y pues que si también no nos actualizamos con nuevas tecnologías, pues esa es otra amenaza eh, ahí como latente, ¿no? Además que pues yo lo que le comentaba era que a mí me parece que el sistema del taxi, o sea, desde hace muchos años sigue siendo el mismo. O sea, fuera de las plataformas, quitando las plataformas, el taxi tradicional tiene muchos años sin actualizarse el tipo de servicio. Entonces, pues, si nos seguimos quedando así, no, o sea, no estamos ofreciendo nada nuevo, ¿no? Y una de las cosas que tiene él es que si bien, o sea, se maneja por la plataforma y se ha actualizado pues en este sentido,
no es como que innove en los procesos o innove en el tipo de servicio, ¿no? O sea, ofrece cosas o implementa cosas que ya se han probado anteriormente, que ya ha visto que le funcionan a otras personas, que otros taxistas le recomiendan o lo que sea, pero no es como que esté innovando en X servicio, ¿no? Entonces, creo que pues ese es un detalle importante. Y aquí puse las estrategias derivadas del análisis FODA, que pues ya tenemos las estrategias que podemos utilizar para fortalecer, eh, para aprovechar las fortalezas y las oportunidades. Entonces, pues ahí ya es hacer uso de la experiencia que él tiene y, digamos, enfatizarla. Entonces, pues ahí enfatizando su experiencia, podemos optimizar rutas y si hacemos una medición correcta, cuantitativa, se pueden lograr varias cosas. Y pues también la parte del buen trato con el cliente y de su buena presentación y la buena presentación de su vehículo. Que lo que me comentaba es que, pues independientemente de que el vehículo ya es antiguo, o sea, él siempre le da mantenimiento, siempre lo trae limpio y siempre, y me consta, y siempre pues trata como de que, o sea, por ejemplo, aunque el vehículo sea antiguo, le cambia los sillones porque pues si ya el sillón ya no sirve o ya está con que la esponja pues ya está plana o lo que sea, pues el cliente no va a estar cómodo. Entonces, lo que él hace es cambiarle los sillones, por ejemplo, ¿no? O sea, el coche sigue siendo el mismo, pero trata de implementar cosas para la comodidad del cliente. En las estrategias para usar las fortalezas y mitigar las amenazas, pues lo que tenemos es que hay que destacar el hecho de la experiencia que tiene y el uso de rutas alternativas y enfatizar el hecho del mantenimiento regular pues, del taxi, además de que se puede ver pues la posibilidad de implementar un sistema eléctrico. Entonces, o sea, ahorita que ya está como que esta parte de los coches eléctricos más aplicado, digamos, pues se puede analizar qué tanta posibilidad hay de que para el próximo coche que vaya a comprar o vaya a adquirir, pues que en vez de que sea un coche normal, sea un coche eléctrico. En las estrategias para superar las debilidades y aprovechar las oportunidades, pues tenemos la parte que ya he explicado de los métodos de pago, tenemos la parte del sistema de tarifas estandarizadas, tenemos la parte de los reviews, analizar todos los reviews, ver si hay un patrón que sea notorio, hacer un análisis cuantitativo de los tiempos que le lleva a hacer cada parte del proceso, porque pues no lo tiene, y también pues aunado a eso, hacer un análisis de todo su proceso, podría ser de una semana o de un mes, cuántos clientes tiene al día, en dónde los recoge, a qué horas los recoge, cuánto les cobra, cuánto se tarda en llevarlos, cuánto tiempo pasa vacío. Y entonces con estos datos pues ya podemos hacer mediciones y ya con datos duros poder ver cuál es la rentabilidad que le da por hora para hacer un análisis de qué horas le rentan más, a qué días, a lo mejor si unos días son más bajos en general en todo el día, pues que ese día no trabaje tanto y mejor trabaje más horas otro día. Esas serían algunas oportunidades. Y ya las estrategias para minimizar las debilidades y evitar las amenazas. Pues por último tenemos el hecho que les comentaba de optimizar el horario de trabajo en las horas pico y en las zonas pues primordiales, reducir los tiempos muertos y considerar la posibilidad de actualizar el vehículo. Y eso es todo por el análisis FODA. Después realicé un diagrama de Ishikawa, que aquí pues lo que queremos es analizar el efecto final, que sería la ineficiencia en el servicio. Y para ello puse aquí unas categorías y tres causas de cada una. Que tenemos, por ejemplo, aquí la categoría de tecnología, que es más que nada me centré en la parte de la app. Sería pues que la app no tiene el mejor algoritmo, o sea, la app si bien sí recomienda como que a ciertas personas sí hay forma a lo mejor de optimizar pues, el algoritmo, vaya la redundancia, eh, pues no es una app como que con una infraestructura tan fuerte como lo puede ser Uber o como lo puede ser Didi a lo mejor. Entonces aquí pues hay una posible falla que si bien está fuera de nuestro control, pues sí es una causa, sigue siendo una causa. Luego tenemos pues el uso no óptimo de las funciones, que a lo mejor hay funciones que el taxista desconoce y que podría usar a su favor, ¿no? O sea, no sé, quizás tener mejores reviews o lo que sea, o sea, para poder optimizar y que aparezca en los primeros lugares de las opciones cuando una persona pide el servicio, ¿no? Como tercer lugar, pues tenemos la limitación de las herramientas de navegación, que pues es prácticamente lo mismo que a lo mejor si no se tiene una buena capacitación o si no se tiene un buen conocimiento de la app, pues se están perdiendo muchas oportunidades. Luego tenemos la categoría de personal,
que pues esto ya son decisiones del taxista. Y entonces tenemos la parte de que su horario de trabajo es limitado y también o sea, no solamente las horas que trabaja, sino los momentos del día en que trabaja, porque como ya comentaba, pues no trabaja en la noche y a lo mejor en la noche podría cobrar un poquito más, pero solamente trabaja hasta ciertos horarios en el día, entonces pues ahí está la limitación, ¿no? Tenemos las preferencias por algunas zonas, porque lo que me comentaba era que no se aleja o trata como de no alejarse tanto de la zona metropolitana. Me comentaba que antes, o sea, en años pasados sí lo hacía, pero que actualmente pues ya no es como tan frecuente. Antes sí salía pues al aeropuerto, por ejemplo, o llevaba personas a pueblitos, o sea, a veces salía incluso hasta Michoacán, pero que actualmente ya no lo hace, solamente trabaja en la zona metropolitana, entonces ahí tenemos otra cosa. En número 3 tenemos el tiempo dedicado a actividades no productivas, dígase del tiempo de negociación, el tiempo que está de vacío o si va y lleva a una persona y se regresa y no agarra ningún pasaje. Pues todas esas son cuellos de botella, tiempo que no está dándole ninguna remuneración, pues. Luego tenemos la parte del método, que tenemos los métodos de búsqueda y gestión de clientes son ineficientes. Aquí, pues, en los métodos de búsqueda quizás no hay tanta área de oportunidad porque al final de cuentas, pues, el servicio se pide ya sea por medio de la app o en la calle, pero pues no es algo como que a lo mejor tú puedas impulsar, ¿no? O puedas hacer crecer como tal. Pero sí, o sea, sí se puede implementar una buena gestión de los clientes frecuentes o de tener estrategias para llamar la atención del cliente que a lo mejor se subió en la calle y le pueda llegar a pedir su número o su contacto para ser cliente frecuente, ¿no? Número 2, tenemos la falta de planificación entre tipos de servicio, que pues él, a pesar de que me comentó cómo era cada uno de sus servicios, como que no lo tenía tan claro, no lo tenía tan presente. Y pues ya se hizo, ahorita les voy a mostrar que se hizo un diagrama para cada uno, un diagrama de flujo para cada uno de los procesos. Y por último, en métodos tenemos el criterio de negociación ineficiente, que pues aquí es lo mismo que les digo, o sea, las tarifas son muy cambiantes y puede llegar hasta perder 3 minutos en una negociación que a lo mejor no va a llegar a nada a final de cuentas, ¿no? En la parte de la gestión tenemos la falta de estandarización de tiempos, que pues aquí habría que analizar, hacer un análisis cuantitativo. Y tenemos también la dependencia de la negociación del cliente, o sea, no hay como que una forma de simplemente dar una tarifa y listo, porque lo que me comentaba es que, por ejemplo, el taxímetro, o sea, ya no lo usa prácticamente, o sea, ya nadie pide que se use por taxímetro, es más que nada negociación. Entonces, pues esto sí hace perder cierto tiempo. Y pues las tarifas no estandarizadas y sobre todo el método de pago, solamente en efectivo. En la parte de clientes tenemos las solicitudes en zonas alejadas en las que pues se va a tener, o sea, si le llaman, se va a tener que ir de vacío a recoger a esa persona y pues o sea, es muy ineficiente esta parte, ¿no? O si alguien le pide el servicio en la calle y es a una zona alejada, los va a llevar y se va a regresar de vacío. Entonces son cosas que él evalúa, digamos, pero no tiene un proceso formal o no tiene un estándar. O sea, solamente lo evalúa más o menos en base a su experiencia, pero no tiene ciertos criterios que sigan estandarizados. En la siguiente causa tenemos la pobre gestión de los clientes frecuentes y por último tenemos los pocos clientes frecuentes debido también a la nula gestión, ¿no? Y en la parte de entorno, pues tenemos las zonas con baja demanda, tenemos también esta parte de que se pueden presentar construcciones o cierres vehiculares y la congestión vehicular, que pues aquí los pueden ver. Entonces todo esto pues nos da la ineficiencia en el servicio, ¿no? Son las causas de la ineficiencia. Y aquí pues puse un pequeño análisis de las causas principales, los factores que más afectan. Y eso sería todo para el Ishikawa. Luego, aquí era lo que les comentaba, que es el diagrama de flujo. Hice un diagrama de flujo por cada uno de los métodos, de las modalidades de servicio que maneja, que por ejemplo aquí pues está el servicio en la calle, que una persona le pide el servicio, entonces aquí es donde inicia el flujo. Sería el cliente necesita el taxi en la calle, el taxista está disponible y ve al cliente, el taxista se detiene, el cliente indica el destino y le dice, generalmente lo que me comentaba es que le pregunta, no, pues cuánto le han cobrado, ¿no? O cuánto, o yo le cobro tanto, cuánto le han cobrado, ¿no? Y ya ahí se van poniendo de acuerdo, empieza la negociación. Entonces, si llegan a un acuerdo en la tarifa, pues el cliente aborda el taxi. Si no, aquí se da el fin del proceso y pues se devuelven al inicio, ¿no? Otro cliente pide el servicio. Si sí llegan al acuerdo, el cliente aborda el taxi se transporta al destino, llegan al destino, el cliente paga en efectivo y se da fin del servicio. En la modalidad de servicio por la app es parecido, pero no es igual.
tenemos el inicio, en donde el cliente solicita un taxi por la app. A lo que me comentan, pues se manejan porque el cliente pone literal como en Uber, pones tu destino y te empieza a aparecer ahí. La app lo que hace es darte una sugerencia de un precio. Entonces te da la sugerencia, tú decides si la aceptas o si pones otro precio, envías la solicitud y le llegan a los taxistas que tienen más o menos por la zona. Entonces ya cada taxista, o sea, les llega a muchos, no es como que solamente se lo mandes directo a uno. Los taxistas a los que les llegue la notificación empiezan a analizar, eh, pues si les renta el viaje por la tarifa que están ofreciendo. Y si no, también tienen la oportunidad, de lo que me comentabas, tienen la oportunidad de decir, ¿sabes qué? O sea, no estoy de acuerdo con tu tarifa, pero te mando esta otra propuesta, ¿no? Y pueden mandar otra propuesta y si el cliente lo acepta, pues ahí o sea, se hace el viaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el taxista recibe la solicitud y evalúa. O sea, el taxista hace una evaluación. Él me dice que pues para hacer la evaluación de cuánto le renta el viaje, lo que hace es que pues, se fija en la ubicación, el destino, la oferta que está haciendo el cliente. Entonces ve qué tanto le va a tardar llegar del punto en donde él esté hacia donde está el cliente, qué tanto se va a tardar en llevarlo a su destino, cuánto le está pagando, si, o sea, qué horas son, porque pues si es hora pico cambian las cosas, por cuál es la ruta. Entonces si él piensa que vaya a haber congestión por alguna ruta, pues es otro factor de evaluar. Y ya dependiendo de eso, pues si lo lleva o no, si se acepta. Si acepta el viaje, le llega una notificación al cliente y el cliente decide ya si aceptar o no al taxista. Entonces, si no concuerdan, si lo rechazan cualquiera de los dos, si el taxista rechaza o si el cliente rechaza, ahí sería el fin. Si se acepta, pues ahí ya el taxista se dirigirá al punto en donde se encuentra el cliente aborda el taxi, el taxista transporta al destino, llegan al destino, el cliente paga en efectivo y ahí se da, bueno, el cliente tiene la oportunidad de dejar un review, ya lo había mencionado que en esa app pues tienen esta parte de los reviews, entonces puede dejar un review y ahí terminaría el flujo, ¿no? Y la parte de la modalidad de cliente frecuente sería el inicio, cuando el cliente contacta al taxista, lo contacta por número de teléfono, por llamada, se acuerda la hora, el lugar y después pues el taxista se dirige al encuentro, el cliente aborda, el cliente indica el destino y pues se negocia la tarifa si es que es necesario negociar. A veces lo que me comentaba es que como son clientes que ya tienen desde hace muchos años, muchas veces es hasta el final que se negocia, pero pues a veces es sí, al principio, ¿no? Entonces ya se hace el transporte al destino, llegan al destino, el cliente paga en efectivo y ahí se daría la finalización del servicio. Luego tenemos un diagrama de Pareto, que pues a lo que se refiere es a que el 20% de tus actividades generan el 80% o de tus pérdidas o tus ganancias, o sea que el 20% de tus actividades generan el 80% de X resultado. Entonces, aquí lo que se analizó fue un poquito complicado porque pues no tenemos un análisis cuantitativo ni de tiempo, ni de costos, ni de absolutamente nada. Entonces, él más o menos me dijo como algunos estándares que él tiene y algunas cosas que pues se sabe un aproximado, pero no tenemos datos estadísticos concretos. Entonces, pues se hicieron, la verdad, aquí estimaciones, no son datos estadísticos pues 100% reales, pero con la estimación, lo que estoy aquí mostrando es que la principal causa de sus pérdidas son sus tiempos muertos. O sea, todo el tiempo que a lo mejor se vaya de vacío o esté buscando clientes o esté en la negociación, es tiempo muerto, principal problema, principal causa de pérdida de ganancia. Luego tenemos, bueno, por ejemplo, esta pues es más o menos el 35% de, de las pérdidas. Luego, la siguiente es el pago únicamente en efectivo, que sería el 25% de las pérdidas. Y por último serían las tarifas no estandarizadas, que pues esta es una parte un poquito más complicada por el tipo de industria, pero pues también sería una parte de la pérdida. Entonces, estos tres son el porcentaje acumulado de 80% que son el 20% de las actividades que generan el 80% de las pérdidas, ¿no? En este caso. Y ya como el otro 20% de las pérdidas, tenemos el horario de trabajo limitado. Pues, si bien sí es importante, no es la causa principal porque a final de cuentas, si se logra optimizar el tiempo que sí está trabajando, pues se pueden lograr buenos resultados, aunque tenga un tiempo limitado, ¿no? Luego tenemos la pérdida de los clientes frecuentes. Lo decidí poner como quinto lugar, porque quizás uno pensaría que podría estar más arriba, ¿no? O que podría generar más pérdidas, pero en realidad, pues a lo que él me comentaba en la entrevista,
a final de cuentas, muchas veces no es tan rentable ese tipo de servicio o esa modalidad de servicio, entonces por eso fue que lo decidí poner como quinto lugar. Y ya como sexto, pues sería la falta de feedback o de reviews, que pues si bien sí tenemos en la app cosas de donde podemos analizar, o sea, no tenemos un sistema de retroalimentación para los clientes en la calle, entonces, aunque sería difícil de implementar, pues nos daría mucha información para poder mejorar el servicio. Y pues aquí tengo una interpretación pequeña del análisis de Pareto y de cada uno de los elementos, ¿no? Luego tenemos esta herramienta que creo que en clase no la vimos tan a fondo, pero pues es la herramienta de Deming, es el ciclo de Deming, que es plan, do, check y act. Y pues aquí lo que yo quería mostrar es como una propuesta de mejora. Al final tengo una propuesta de mejora más larga, pero esta propuesta de mejora es como pasos concretos. Y o sea, me llamó mucho la atención la herramienta porque la verdad se me hace como que está súper bien estructurada para saber cuáles son las causas de la pérdida de rentabilidad y qué hacer basados en esas causas. O sea, es como muy concreto, entonces me gustó mucho, pues decidí implementarla. Tenemos entonces aquí la parte de planificar, pues tenemos la parte del plan de acción, que sería tratar de reducir los tiempos muertos, la optimización del horario de trabajo ya con los datos cuantitativos, la implementación de los datos electrónicos o otros métodos de pago fuera del efectivo, la estandarización de las tarifas y un sistema de fidelización de clientes frecuentes y pues también de atracción de clientes frecuentes. En la parte de hacer, pues tenemos que podemos instalar una aplicación de pago móvil, o sea, aquí sí sería cuestión ya de darle propuestas al taxista, porque a lo que yo investigué, pues como que las propuestas más viables serían con la opción de mercado pago o de CODI, y pues sería darle esas opciones y ya que él vea cuál se adecua mejor a su estilo de trabajo, ¿no? Eh, yo creo que la verdad CODI es como que lo más fácil de utilizar para una persona que a lo mejor no tenga tanta experiencia en pagos electrónicos, porque se me hace como la forma más fácil de que no te vayan a estafar. A que si lo hicieras con una transferencia, puede que la persona te diga, ah, sí, ya te la mandé y en realidad no. Pero pues en CODI es otra cosa, ¿no? También pues la parte de crear como pequeños mapitas o algún diagrama de las zonas con más flujo de trabajo y de los horarios también. También tenemos pues la parte de la gestión de los clientes frecuentes y el ver, ya después de tener los resultados cuantitativos, pues tener el análisis de en qué horario se le acomoda más trabajar dependiendo de sus necesidades personales, pero que también sea lo más rentable posible. Luego en la parte de verificar está ya el llevar registro de cómo mejoró con las acciones, ¿no? Entonces, sería llevar el registro diario de los ingresos para comparar cómo es que era antes y cómo es después de los cambios implementados. Sería también llevar toda esta parte que comentaba de los datos, o sea, contabilizar el número de personas que tuvieron servicio, en qué modalidad tuvieron servicio, si por ejemplo es cliente frecuente, cuántas veces se dio el servicio en un mes, por ejemplo, y pues analizar toda esta parte de a cuántos clientes se le dio el servicio, en qué modalidad, cuánto se les cobró, a dónde se les llevó, cuánto tiempo llevó, toda esta parte. Pues aquí es básicamente eso que ya les comenté, o sea, analizar el tiempo promedio, lo que se les cobró, registrar el porcentaje de clientes que utilizan pagos electrónicos una vez que lo hayamos implementado y pues medir también la retención de los clientes frecuentes y las calificaciones y las reviews que se dan en la plataforma. Y por último, en la parte de ACT, que sería el ajuste, pues ahí sí ya basado en los datos de los resultados que se nos dieron, redefinir, hacer una reingeniería, como ya lo vimos, ¿no? O sea, ver los resultados, ver qué mejoró, qué empeoró, o qué se mantuvo igual y hacer una reingeniería basado ya en datos ahora sí. Luego hice un análisis del campo de fuerzas, que pues aquí tenemos las fuerzas impulsoras y las fuerzas restrictivas, que esto no es tan extenso, es la parte más básica, digamos, que aquí tenemos en las fuerzas impulsoras, pues el hecho de que el taxista quiere mejorar, o sea, si le interesa mantenerse actualizado, si le interesa ver cómo puede aplicar procesos nuevos para mejorar su rentabilidad, ¿no? Que eso ya es una ganancia, el hecho de querer. Luego tenemos pues que la plataforma de la app tiene información útil de los reviews, podemos explorar si es que tiene métricas o un historial para poder ver ya específicamente a dónde es que lleva más viajes, en qué área se maneja más, ¿no? O sea, ya con esos datos pues tendremos métricas con las que trabajar. Tenemos también la experiencia que tiene de los 27 años y pues que conoce de rutas, conoce toda la ciudad. La reducción de los tiempos muertos aumenta el tiempo productivo
Entonces, si podemos ver cuáles son sus tiempos malos y los podemos identificar, podemos mejorar también la productividad. Y pues con ello, obviamente, la posibilidad de más rentabilidad, ¿no? Y las fuerzas restrictivas, pues ya sería la inercia pues, de él y de la industria del tipo de giro para mantenerse igual. O sea, esta resistencia al cambio que se maneja en este giro, sobre todo, como ya mencionamos, en la parte de los taxis, porque pues las plataformas son otra cosa aparte, pero la parte de los taxis se ha mantenido totalmente igual por muchísimo tiempo. Tenemos también pues la falta de un análisis específico y de datos cuantificables. Tenemos pues la incertidumbre de si las nuevas estrategias funcionarán, las limitaciones de la información que nos dé la app, que pues eso hay que evaluarlo. Tenemos también como una fuerza restrictiva el hecho de que se implementen nuevas políticas, pues ya sea estatales o federales, para el uso del transporte y factores externos, dígase de que si se cambian cosas del transporte público, se mejoran, se implementan este, pues nuevas estrategias por parte del gobierno, o sea, eso también es una fuerza restrictiva. Por último, en el último diagrama que realicé, hice un diagrama matricial y para ello fue el que más me costó, la verdad, porque no sabía cómo estructurarlo. De hecho, se lo mostré al profe y no sabía cómo estructurarlo, le comenté, porque se me figuraba que no se iba a dar a entender como que muy bien lo que quería explicar. Entonces, terminé optando por la opción de hacer, digamos, como un semáforo de los problemas, las posibles soluciones y qué tanto afecta, según el color del semáforo, esa posible solución para ese problema, ¿no? Entonces, se me hizo como que la forma más fácil de darme a entender y de que el taxista me entendiera como a qué se refería, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos que el verde es que esa solución tiene un alto impacto para ese problema, el amarillo tiene un impacto medio y el rojo pues tiene un impacto bajo o nulo en algunos casos. Entonces, por ejemplo, aquí pues ya puse cada uno de los problemas, cada una de las posibles soluciones o de las posibles estrategias más bien. Y tenemos como primer problema pues el no tener un plan para buscar pasajeros, que o sea, si bien es como que un poquito difícil esta parte de estandarizar el plan, creo que si nos mantenemos dentro de las mismas limitaciones que tiene hoy en día la industria del transporte de taxis, pues sí hay una limitación aquí en este problema, pero si queremos innovar, la verdad es que sí se puede. O sea, creo que hay muchas formas de innovar en el servicio del taxi. Entonces, el hecho de tener un plan para buscar pasajeros, pues puede ser simplemente, o sea, fidelizar los clientes frecuentes o como ya comentaba antes, pues como tener estas estrategias para que si un cliente se sube en la calle, lo que queremos es retenerlo, ¿no? Entonces, pues esa sería una estrategia o buscar estrategias como de ofrecer servicios no sé, quizás no es llevar al cliente, pero sí es que si un cliente frecuente te llama y te dice, oye, puedes llevarme un pedido de un lado para, o sea, de tal domicilio a otro, ¿no? O quiero llevar tal cosa, quiero llevar un paquete, quiero llevar lo que sea, ¿no? O sea, esta sería digamos que una buena estrategia para mejorar la rentabilidad. Entonces, pues ahí tenemos un problema, que es que solamente dependemos de lo que nos pidan los clientes en la calle o en la app. Y pues aquí ya tenemos las posibles soluciones, revisar el historial de viajes de la app para pues, poder identificar cuáles son las zonas, cuáles son los horarios, cuáles son las métricas que nos indiquen a qué horas es más rentable o en qué zonas tenemos a más gente que pueda pedir el servicio del taxi, ¿no? O sea, para irnos acercando a esas zonas. Pues lo mismo que les comento, o sea, moverse en las zonas con más gente. Eh, Mejorar pues todo este flujo que les decía que él sí tiene ciertos parámetros que analiza cuando le llega una notificación o una consulta a la app, pero no lo tiene como que bien, o sea, bien estandarizado, ¿no? O sea, solamente mental, ya es como inercia. Luego, pues aquí hablar con los clientes frecuentes, pues no es como tanto impacto. Y probar otras apps de taxi, pues ahí tendríamos que ver la posibilidad de si hay otras apps que también acepten taxistas, ¿no? Tenemos otro problema aquí que es esperar a los clientes solamente donde está el taxista, que pues ahí, o sea, es depender de la suerte, o sea, andar dando vueltas en la calle. Y pues aquí o sea, tiene impacto la parte de moverse en zonas estratégicas, ¿no? O sea, que si no vas a utilizar la app, pues tienes que estar en zonas en donde sepas que hay mucho flujo de personas y en un horario en que sepas que vas a encontrar trabajo. Mejorar pues la parte de la app no es tanto el impacto. Hablar con clientes frecuentes, pues sí, retenerlos sobre todo. Tenemos el problema también de estar en zonas o horas con pocos clientes, que pues aquí volvemos a lo mismo, o sea, hay que optimizar que
si tienen un horario reducido de trabajo, pues sea en un horario donde hay más clientes, ¿no? Donde ya sepa que hay más clientes y estar en una zona donde hay más clientes. Entonces, por eso podemos revisar las métricas de la app, que pues nos da un alto impacto. Sabríamos específicamente en qué zonas pues hay más clientes, a qué zonas nos podemos ir. Y pues ya en la parte de mejorar cómo se aceptan los viajes, hablar con clientes frecuentes y probar otras apps, la verdad es que pues, no habría tanto impacto, entonces se deja como rojo. Y el siguiente problema pues es no sacarle el mayor potencial a la app, que volvemos a lo mismo, o sea, sería cuestión de informarse a ver si hay funciones que no conozca para poder mejorar esta parte, ¿no? Entonces, aquí sería más que nada en mejorar cómo se aceptan los viajes en la app y revisar el historial. Y pues yo diría que revisar en general la app, o sea, para ver si es que hay alguna forma de mejorar. Y por último, pues tenemos el problema de los pocos clientes frecuentes o los clientes fijos, que pues más que nada sería una buena gestión. O sea, aquí gestionar los clientes frecuentes nos da el alto impacto, ¿no? El resto, pues la verdad es que sería impacto bajo o nulo. Y pues aquí tengo una pequeña interpretación nada más para que el taxista entienda a qué se refiere cada uno, o sea, cómo puede analizar, ¿no? Qué es el problema y la solución y cuál es el impacto de cada uno. Entonces, eso sería todo por los diagramas que yo hice, las herramientas de la calidad que yo implementé. Y ya por último, pues puse una pestaña de recomendaciones y puse 5 recomendaciones. Entonces ya serían como que los siguientes pasos a utilizar las propuestas de mejora. Y en primer lugar, pues puse la optimización de los tiempos muertos, que esto, sí, ya para no repetirme tanto, le digo en general, pero pues la optimización de los tiempos muertos era lo mismo que ya les vengo mencionando, o sea, es recabar datos, hacer un estándar, o sea, tener datos estadísticos, analizarlos y conforme a eso, pues hacer el plan, ¿no? O sea, analizar todos los puntos que puse aquí, del origen, la hora, la modalidad, los tiempos, el dinero, analizarlos y ver qué tan rentable es cada uno, ¿no? Pues esto se podría tomar quizás las métricas de una semana o de un mes para hacer un buen análisis y con base a eso, ahora sí generar la estrategia. Entonces, pues ya, por ejemplo, aquí, o sea, generar la estrategia de cuáles son las zonas primordiales y hacer unos ajustes al horario, saber en qué hora salir a trabajar, a qué zonas y pues qué tipo de modalidad también priorizar. Aquí pues ya puse un análisis de más o menos cuáles serían los beneficios. Entonces, por ejemplo, pues tenemos el beneficio del incremento de los ingresos, la reducción de costos, que no habría tanto tiempo muerto, y pues obviamente una mayor rentabilidad, ¿no? Luego la ampliación de los métodos de pago, que era pues analizar las opciones de nuevos métodos, CODI, por QR, por transferencia, lo que sea, que se le acomode más al taxista, ¿no? Según sus necesidades. Pues esto obviamente nos daría un incremento en los ingresos porque ampliaríamos el mercado, ¿no? O sea, literalmente aquí sí ampliaríamos el mercado porque hay mucha gente que a lo mejor solamente va a pagar con tarjeta o con transferencia y si implementamos estos métodos de pago, pues ahí ya ganamos clientes. Potencial a lo mejor de propina, que a lo mejor a alguna persona se le haga como que más fácil, ¿no? O sea, todos sabemos que gastamos más con las tarjetas porque no nos duele tanto que dando en efectivo. Entonces, a lo mejor una persona quiera dar una propina, se le da más fácil por medio de transferencia. Y pues obviamente reducir los riesgos de que le den billetes falsos, ¿no? Entonces, pues ahí ya tendría como otra ventaja extra. Luego la estandarización de tarifas, que pues obviamente es un poquito más complicado, pero sí tener unos parámetros para tener un análisis. Ah, olvidé mencionar que en la parte de los métodos de pago, pues lo que podemos hacer es, no sé, o sea, imprimir algún cartelito o lo que sea para que sean notorios, para ponerlo en el taxi, que sea notorio para las personas que se puede pagar con otros métodos que no son efectivos. Entonces, a lo mejor si una persona solamente iba, o sea, va a pagar con tarjeta o va a pagar con QR y iba a pedir, o sea, está en la calle, ¿no? O sea, por ejemplo, está en la calle y iba a pedir un Uber porque lo que quiere es pagar con tarjeta y ve que va pasando un taxi con un letrerito que diga que acepta pagos con tarjeta, pues a lo mejor pide el taxi, ¿no? O sea, se le hace más fácil a ponerse a pedir el Uber. Entonces, esa parte de sí señalizar que se aceptan otros métodos de pago, pues sería muy importante. Entonces, la estandarización de tarifas como tercer lugar. Como cuarto, pues sería la gestión, la buena gestión de los clientes frecuentes, la retención. Y por último sería pues la aplicación del ciclo de Deming, que pues ahí ya, como les mencionaba, se detalla parte por parte cada, pues y cada paso, ¿no? Que tiene que tomar el taxista. Entonces, esas serían mis recomendaciones, mis propuestas de mejora y esos son mis diagramas y mis estrategias de análisis por medio de herramientas de gestión de la calidad. Entonces, pues espero que les haya parecido interesante. Igual, el,
link de la página del link del sitio web, se lo voy a mandar al profe y el profe creo que lo va a poner en la descripción por si alguien quiere ingresar y lo quiere revisar más a fondo, pues ahí lo tienen. Entonces, gracias, espero que les haya gustado.